Bueno, gente, comencemos con una explicación muy rápida del trabajo número 17. Consta de dos partes, hay que hacer dos perspectivas con el mismo método pero diferente punto de vista, lo que tiene algunas pequeñas particularidades del punto de vista de la forma operativa. Esta sería la lámina 1, lo que estamos viendo, y en la lámina 2 vamos a hacer la perspectiva que corresponde a este tema. En la lámina 3 está el segundo tema, y en la lámina 4 vamos a hacer la perspectiva que corresponde a el tema planteado en la lámina 3. Nos acerquemos un poco. Hay un volumen muy simple que es distinto del que yo propuse en la última clase. Es decir, tiene alguna pequeña diferencia, lo simplifiqué. El trabajo en sí es el mismo, pero hay como dos volúmenes planteados. Uno que estaba adjuntado al trabajo 16 en el video. Si descargaron ese y están trabajando sobre ese, es igualmente válido. Y si no, pueden hacer esta alternativa que está acá, que es exactamente igual. Bien. Hay una línea de tierra que está a 35 a 90 milímetros de altura respecto al margen superior, y aquí estamos a 136 milímetros del margen izquierdo. Bien, comencemos a dibujar las proyecciones. Ya pegué una lámina, ahora voy a dibujar primero la línea de tierra a 90 milímetros del margen superior. Se ve más o menos ahí, a 135 milímetros voy a comenzar a dibujar como referencia la vista superior. Se ve más o menos ahí, sí, bien. Voy a separarme de la línea de tierra a 10 milímetros. Podría hacer cualquier medida porque ya sabemos que esta distancia es arbitraria. Y voy a construir, en este caso, una retícula que tiene 1, 2, 3 y 4 módulos de 10 milímetros en vertical. Y tiene sobre el eje horizontal 5 módulos. Lo voy a hacer con la escuadra de 45 grados, que es mucho más preciso. Me permite determinar módulos perfectamente cuadrados. Me falta uno, agrego una diagonal y ya tengo una trama de 4 por 5. Creo que se ve bastante bien ahí. Entonces le voy a poner nombre. Este va a ser el punto A, este es el punto B, acá está el punto C y aquí está el punto D, para poder orientarme. Dibujo la vista de frente, y no necesariamente, porque en realidad ni siquiera me importa el volumen que estoy por dibujar. Lo que me importa es que voy a trabajar sobre una especie de trama retícula que me permite inscribir cualquier tipo de volumen dentro de ella. Después le agregamos el volumen si quieren, ¿sí? A ver, un dato que es importante para marcar acá en la vista de frente sería la altura del observador, es decir, la altura de la línea de horizonte, que por lo que estoy viendo está a 25 milímetros. Bien. Esto se llama línea de tierra. Acá voy a marcar 25 milímetros. Y voy a marcar la línea de horizonte, que como todos sabemos, es la línea que indica el plano que contiene a la visual del observador. LH. Bien. Voy a reforzar un poquito más mi línea de tierra acá.
es lo que voy a marcar acá en la vista superior? ¿Qué datos me hacen falta para poder construir esta perspectiva? En este caso, el observador va a estar mirando directamente de frente, como indica el lápiz, no cruzado, sino de frente. Y el rayo principal, es decir, el eje que indica el punto central de ese cono visual del observador, va a estar ubicado, esto lo decido yo, ¿no? Ustedes lo pueden decidir para cuando ustedes hagan su propia perspectiva. A ver, voy a tomar acá esta diagonal, voy a tomar la mitad de este módulo aquí. Y ahora por acá voy a trazar el rayo principal del observador. Si el observador mira a través de ese rayo. Y aquí no sé si está el plano de cuadro. Como ustedes saben, el plano de cuadro puede estar puesto cortando el cuerpo, adelante del cuerpo, atrás del cuerpo, y eso lo que va a generar son diferentes dimensiones de perspectiva. Acá lo voy a poner al plano de cuadro, coincidiendo con este módulo que está acá. Ahí está el plano de cuadro. Y ahora, ¿qué me haría falta? La distancia a la que está el observador. Está por este rayo principal, le pongo RP, donde el rayo principal corta al plano de cuadro, siempre se denomina punto O, que es justamente el eje en cual está ubicado el ojo del observador. Justo ese punto es donde está mirando, es el punto como el centro de atención. Pero no hace falta estar a cierta distancia que pueda garantizar que el objeto queda abarcado dentro del icono visual. Voy a proponer una distancia de 120 milímetros. Y acá va a estar ubicado el observador. Bien, ya lo tengo ubicado, entonces ahora lo puedo hacer. Sé que puedo verificar que si este icono visual que tiene 30 grados para cada lado, todo ese cuerpo queda contenido dentro de ese icono visual holgadamente. O sea que eso me garantiza que va a salir sin ningún tipo de deformación muy importante. Bien. A su vez, de acuerdo al principio que establece las direcciones dominantes, cuando yo trazo por una recta por el observador que es paralela a las direcciones que dominan acá y corto el plano de cuadro, obtengo un punto de fuga. Es decir, si yo tengo unas direcciones verticales acá, como estas que están acá, y trazo por el observador una dirección paralela a estas verticales, justo coincidiendo con el punto O voy a tener un punto de fuga. Quiere decir que esto se va a llamar O barra F, o F central si quieren. Se la conoce como perspectiva con un punto de fuga central. En realidad es una especie de incorrección, porque el punto de fuga básicamente depende de dónde esté mirando yo. Bueno, eso me va a permitir determinar una serie de puntos de paso de estas líneas que constituyen la dirección paralela a esta fuga en la grilla. Le puedo llamar punto 1, 2, este que va a ser 3, acá va a estar 4, acá va a estar 5 y aquí va a estar 6. Son 6 puntos. Bueno, eso yo lo puedo hacer fácilmente cuando pasa la perspectiva, pero me hace falta una cosa distinta acá. Voy a comenzar dibujando la perspectiva y recién vemos cómo continuamos. Bueno, acá pegué la segunda lámina, no sé si se ve claramente. Como ven, en el mismo enunciado del tema, hay un pequeño esquema que te dice en qué posición del tablero, asumiendo que es el tablerito un poquito más grande, que tiene 50 por 60 centímetros,
tienen que pegar a la lámina. En este caso tiene que estar a 15 milímetros del margen derecho y a 100 milímetros del margen superior. Sobre todo lo que trato de hacer es garantizar que los puntos de fuga queden dentro del tablero. No quiero que queden afuera porque esto es una complicación. Es una de las limitaciones con las que muchas veces me escuchan renegar por este tipo de tableritos, ¿no? Y ahora veamos, una vez pegada la lámina, es decir, a 100 milímetros del margen superior y a 15 milímetros del margen derecho, veamos cómo ubicamos la línea de horizonte. La línea de horizonte la voy a ubicar a 160 milímetros del margen superior de la hoja. Ya tengo marcado el horizonte acá. Creo que se lo ve. Y el punto O, es decir, justo el eje del cono visual del observador, va a estar a 200 milímetros del margen izquierdo. Aquí estaría ubicado el punto O. Bien, siempre lean atentamente el enunciado porque ahí está todo explicado, ¿no? Es muy importante que aprendan a interpretar todo lo que se dice ahí, que tiene inclusive, digamos, algún tipo de terminología un poco específica que ustedes ya tienen que comenzar a comprender y a internalizar. Por ejemplo, se pide ahora que esta perspectiva que se va a dibujar acá tenga las medidas duplicadas respecto a las proyecciones. Bien, voy a comenzar dibujando el plano de cuadro. El plano de cuadro estaba a 35 milímetros, 25 milímetros, perdón, respecto a la línea de horizonte. Es decir, la línea de tierra en la vista de frente está a 25 milímetros del horizonte. Acá la voy a duplicar. En lugar de poner línea de tierra, se va a llamar plano de cuadro y va a estar a 50 milímetros. Y proyectando verticalmente el punto O, voy a determinar que este punto que está acá se llama O'. Entonces, ahora traigo esta lámina de acá y digo, a ver, esta distancia que es respecto al punto O', que están acá, del punto 2, 1, 3, 4, y 5 y 6, la voy a ubicar en el plano de cuadro, pero también duplicando las medidas. Estos módulos tenían 1 centímetro, van a tener 20 milímetros allá. Y esta distancia desde O hasta el punto 2, que debe ser la mitad de un módulo, que son 5 milímetros, va a estar a 10. Es decir, no hace falta ni siquiera medida. Pero si yo tuviera una cuadrícula que tiene una dimensión desconocida, debería medir esta distancia de acá. Son 5 milímetros, lo duplico por 2 y va a dar 10 milímetros. Y aquí estaría ubicado el punto que se llama 2. A 20 milímetros para acá va a estar el punto 1. Tomo también 20 milímetros entre el punto 2 y el punto 3. Me faltaría el punto 4 y el punto 5. A 20 milímetros cada uno porque estoy duplicando la medida respecto a las proyecciones. Y ahora yo sé que todos esos puntos van a fugar hacia la fuga central. Acá dice Macana. Bueno, ya tengo marcado el punto que es el centro del cono visual del observador. Y ahora voy a marcar el plano de cuadro hacia abajo, es decir, que equivale a la distancia de la línea de tierra en las proyecciones. Si se fijan en el enunciado, ahí dice que lo que tengo que hacer es trasladar dimensiones desde las proyecciones
a la perspectiva triplicándolas, es decir, 3 veces más grandes. Entonces, si el horizonte estaba a 25 milímetros respecto a la línea de tierra en las proyecciones, acá va a estar 25 por 3 igual a 75, va a estar a 75 milímetros, lo que corresponde al plano de cuadro. Pongo plano de cuadro acá, trazo una proyectante vertical, y en correspondencia con el punto O va a estar el punto que denominamos O' acá abajo, que es el punto que me sirve como referencia para poder construir estos puntos que están acá. El punto 2, el punto 1, el 3, el 4, el 5 y el 6. Acá ya tenemos una retícula de dimensiones conocidas. Sabemos que este módulo es 1 centímetro o 10 milímetros. La distancia de 2 hasta O es 5 milímetros. Bien, las voy a trasladar directamente hasta cortar el plano de cuadro en esta vista de acá. Si aquí decía 5 milímetros, lo voy a multiplicar por 3. Voy a poner 15. Y este va a ser el punto 2. Entre 2 y 1 tengo 10 milímetros reales en las proyecciones. Aquí se van a triplicar, van a ser 30. Tengan en cuenta que esto que hacemos acá es simplemente para determinar o para conseguir cierto tamaño acá en la perspectiva, ¿no? O sea, yo puedo decidir duplicarlas, triplicarlas, dividirlas por la mitad, es una decisión mía, ¿se dan cuenta? No es parte del método. El método es lo que estoy haciendo en lo más general. Voy a marcar ahora el punto 3, que está a 30 también acá. El punto 4 y el punto 5, también a 30 milímetros cada uno. Y listo. Yo sé que todas las rectas que pasan por esos puntos van a fugar hacia la fuga central que coincide con el punto O. Y ya veo que voy consiguiendo una especie de retícula que me permite construir ese cuerpo. Y acá me enfrento con un pequeño inconveniente. Digo, está bien, ya sé cómo va estructurada esa retícula en función de la profundidad, es decir, los puntos que fugan hacia O, hacia el observador. Pero, ¿qué pasa con las transversales? Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vuelvo a esta lámina de acá, lo ubico brevemente, de nuevo la lámina y digo, bueno, ¿qué pasa si yo ahora decido trazar por acá una diagonal a 45 grados que pase por el punto D y corte a este punto de la trama? Esa diagonal también queda sujeto a los principios de los puntos de fuga, que dice que si yo trazo por el observador una recta paralela a cierta dirección, cuando esa recta o esa proyectante corta el plano de cuadro, va a determinar el punto de fuga. Ahí está, estaba tapando todo. Tracé por con la recta 45 grados. Estos son 45 grados. ¿Por qué 45? Porque esta diagonal está a 45. Determino acá sobre el plano de cuadro un punto de fuga auxiliar hacia donde van a fugar todas las rectas que tengan esta dirección, como la diagonal. Y yo sé que la diagonal tiene esa dirección y pasa por el punto 3. Dos datos. Entonces ahora tomo esta medida, desde O hasta acá,
que como yo sé que estos son 120 milímetros, porque es un dato que propuse antes, esta distancia también va a ser la misma. ¿Por qué? Porque estos son 45 grados. Entonces, verifico, mido. Efectivamente, son 120 milímetros. Hago volar esta hoja y vuelvo acá. Voy a marcar desde O sobre el horizonte hacia la izquierda la posición de esa fuga auxiliar, que como todo lo que está acá va a estar incrementado en 3 partes. Es decir, si eran 120 va a ser a 360 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por eso el tablero está puesto en esta posición, para que yo pueda directamente prolongar esta recta por acá sobre el tablero. Se alcanza a ver ahí. Salgo de la hoja, no tiene ninguna importancia. Marco 360 milímetros. Aquí tengo 200. Me faltarían 120 más hasta el borde, hasta el punto de fuga. No, 16 más, perdón. Justo quedó ubicado acá. ¿Se alcanza a ver? Sí se ve. Justo está acá la fuga auxiliar. F auxiliar. Está puesto sobre el tablero, no tiene ninguna importancia. Le refuerzo un poquito más para que la vean. Bien. Por ese punto de ahí van a pasar todas las rectas que tienen 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero busco una regla un poco más larga. Aquí tengo esta regla que me va a servir acá. Y ahora voy a trazar directamente esa diagonal que va a permitir determinar las diferentes profundidades de esta grilla que está acá. Pasa por la fuga auxiliar, también acá, y pasa por el punto 3. Dibujo simplemente sobre la hoja, para no ensuciar tanto el tablero. Y cuando corto acá la grilla, esta que está acá, empiezo a obtener ya las diferentes profundidades. Una acá, otra por acá, otra coincide con el plano del cuadro. Aquí estaría el tercer módulo y aquí estaría el cuarto módulo. Y ya sobre esa grilla que está ahí, puedo empezar a construir cualquier tipo de elemento. A ver, voy a mover un poquito la cámara para ver si encuentro una posición un poco más cómoda. Sí, ahí mejora ya. Bueno, ya tengo esa grilla que tiene 1, 2, 3, 4 módulos. Me falta uno. ¿Cómo podría agregar el módulo que falta? Y bueno, es muy simple, ¿no? Por ejemplo, a ver. Reviso acá y digo, me comí un punto 6. Buenísimo. Marco acá el punto 6 a 3 centímetros sobre el plano del cuadro. Ahora, esta recta también va a fugar hacia el punto O. Y ahora lo que hago es continuar directamente la trama de esa forma. Y ahora procedo a inscribir el volumen, que creo que no hace falta que lo dibuje. Voy a lo más general para no perder mucho tiempo. Bueno, lo primero que tengo que hacer es posicionarlo respecto a esta grilla que está acá. Entonces es muy sencillo darse cuenta que ese volumen comienza con un elemento que está entre el punto 1 y 2, por acá.
no me extiendo con las cosas que me parece que ustedes ya conocen, sino voy a tratar de enfocarme en lo que me parece importante que aprendan ahora, ¿no? Ya está. Hasta aquí llegaría. Tiene 3 módulos. Por un módulo. Esto tiene una altura de 2 módulos. Entonces, yo por acá puedo comenzar a levantar esta altura. Pero claro, 2 módulos, a ver, perdón, no son 2 módulos, son, reviso las proyecciones. Bueno, sí, tiene 20 milímetros de altura. ¿Qué significa? Que acá lo tengo que trazar de 3 veces más grande, de 60 milímetros. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Podría recurrir al método anterior, donde yo les explicaba cómo construir un polígono de altura. Pero también lo puedo hacer de una forma un poquito más práctica y decir, a ver, si yo sé que sobre el plano de cuadro las alturas son reales acá, sobre este punto va a tener 60 milímetros. Entonces, ¿qué hago? Trazo una proyectante vertical por acá, sobre el plano de cuadro, porque aquí es real la medida. Marco 60 milímetros acá, y yo sé que esa es la altura en ese punto. Ahora, ¿cómo hago para terminar de construir el cuerpo? Simplemente voy trasladando esa altura a los diferentes vértices que están acá. Fíjense, estos son 60 milímetros reales, los fugo hacia la fuga central. Ahora los traslado hasta esta vertical que está acá. Ya lo llevé a este punto, que es un límite de la base, pero un poquito más acá, y aquí estos dos puntos se tienen que cerrar fugando hacia el punto O. Pasa eso exactamente. Eso tiene que ser muy preciso con lápiz perfectamente afilado. Y ya tengo una parte del cuerpo. Y no hice ninguna escala de alturas. Bueno. Y el otro volumen tiene un plano inclinado. Y ese otro volumen va entre este punto de acá y este punto de acá. O si quieren puedo hacer la torre esa que está ubicada acá. Esa torre, que está ubicada en esta posición, tiene una altura total de, miro el tema, aguánteme un segundo, 20, 30 más 15, 45 milímetros. Bien, ya estoy de vuelta acá. Entonces, ¿ahora qué hago? Trazo una vertical por acá. Otra vertical por acá. Y yo sé que la torre esa tiene una altura de 45 milímetros, que es real sobre el plano de cuadro. Explico acá que aquí está el plano de cuadro. Esto se llama línea de horizonte, LH. Bien, sobre el plano de cuadro se mide real. 45 por 3 sería 135 milímetros. Entonces acá trazo una vertical sobre el plano de cuadro. Y aquí marco la altura real que tiene ese cuerpo. 135, marco 135. Sobre el plano de cuadro. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente fugarlo hacia la fuga auxiliar. Y aquí ya puedo determinar la altura de ese elemento en esta profundidad. El otro plano de esa torre comienza por acá. Acá los trazo horizontalmente, los voy trasladando.
¿Y ahora qué debería hacer? Bueno, ya tengo estos dos puntos, deberían concurrir hacia la fuga central. Lo que efectivamente ocurre, ya tengo construida esa torre que está acá. ¿Qué hago ahora? Voy a trabajar con este cuerpo que está sobrelevado y que tiene un plano inclinado. Ese cuerpo, veamos cuánto mide. Nace a 20 milímetros acá. Aquí que está un poquito abierto, yo podría tomar ese módulo. A ver que revise nuevamente, aguánteme un segundo. Ya lo tengo, 30, 30, 15. Es decir, nace a 30 milímetros, nace a un módulo que 10 milímetros, por 3 son 30. Voy a marcar 30 milímetros acá. Espero que se entienda eso de acá. Fíjense, la base de ese elemento está a 10 milímetros. Tiene un plano vertical de 10 milímetros y ese plano inclinado se incrementa en una diferencia entre el 10 anterior y 15 más. Por lo tanto, yo tengo que triplicar todas esas medidas. Estos son de acá 30 milímetros. Quiere decir que eso sería la base. Y ese elemento tiene esta profundidad. Dos módulos hasta acá. O sea que acá tengo esta construcción. Acá tengo que levantar justo, coincido con el plano de cuadro. Ya tengo la tapa de abajo de ese elemento. Bien. Ahora sé que el plano inclinado está siempre multiplicando por 3, 30, más 30 y más 45. ¿45 equivale a 15 por 3, no es así? Ah, perdón. Lo tengo que tomar siempre en el plano de cuadro. Aquí estoy equivocado. Voy a marcar acá 30 nuevamente. Voy a prolongar esta medida que está acá. Y voy a marcar 45 milímetros. Y ya tengo los dos datos que me hacen falta para ese plano inclinado. ¿Dónde comienza el plano inclinado? Que es justo este mismo nivel que está acá. ¿Y dónde termina ese plano inclinado? A esta altura. Pero esa altura es real acá sobre el plano de cuadro. ¿De acuerdo? Ahora tengo que fugarla a la profundidad que en donde la necesito. Es decir, en este plano de acá, en la cara posterior. Y eso me permite construir el plano inclinado acá. Voy a trasladar esta altura a esta otra profundidad. Una explicación un poco caótica desde mi punto de vista, pero creo que ustedes me van a entender. Acá esta parte es visible
completamente. Hay algunas partes que son no visibles, por lo tanto tengo que representarlas. A ver, no, esto llega hasta este módulo de acá solamente. Sí, aquí hay una pifiada. Es que es tan sutil la medida, pero este llega un poquito más atrás. Voy a tener que borrar ahí. Esperen, ya borro y les muestro cuál es el resultado. Ahí lo corregí un poco. Veamos si lo veo un poquito mejor acá. Bueno, esta torre que está acá tiene una parte que es visible. Acá aparece como arista no visible y acá continúa como visible. Está correctamente dibujado. Como ven, es un sistema que me permite de alguna forma generar una grilla o una retícula en perspectiva y en base a esa retícula inscribir cualquier cuerpo. Podría ser este o cualquier otro. Sí, aquí me equivoqué un poquito porque está como muy rasante este plano, pero creo que se entiende, digamos, cuál es el criterio. Les doy rápidamente un poquito de expresión para que se entienda, y lo que voy a hacer es simplemente sombrear un poquito la parte que está proyectada sobre el plano horizontal con gris. Que es mi sistema de referencia del volumen respecto a la cuadrícula o retícula. Bien, una explicación rápida, un poquito accidentada, creo que por ahí fui medio confuso en algunas cosas, pero yo creo que hay gente que casó esto al vuelo y ya lo debe tener hecho directamente, pero para quienes tengan un poquito de dificultad, no importa que lo aprendan esto porque seguramente hasta que terminemos el curso de la materia vamos a trabajar con volúmenes o modelos que están en perspectiva relacionados con una retícula o una grilla en diferentes posiciones, y después también con la sombra de esto que está acá. Ahora vamos con el otro caso.